Imagina un pequeño apartamento en Tutaev, una ciudad industrial sobre el Volga, al noreste de Moscú. Es diciembre de 1991. Tienes 41 años. Te llamas Maxim. Trabajas como ingeniero mecánico en una fábrica de motores diésel, una de esas plantas pesadas que sostuvieron el aparato industrial soviético durante medio siglo. Cobras 550 rublos al mes, unos $300 al cambio oficial. Tu esposa, Svetlana, da clases de literatura francesa en la escuela secundaria del pueblo. Su salario es de 420 rublos. Entre los dos, juntan algo menos de 1,000 rublos al mes. Y tienen una libreta de ahorros en Sberbank con 14,000 rublos dentro. 26 años de depósitos, comenzando el mismo año en que se casaron. Equivale más o menos a $8,000. Es todo lo que no han gastado desde 1965. Cada vacación que no tomaron, cada mueble que decidieron no comprar, cada año soviético en el que sencillamente no había nada que adquirir, aunque hubieran querido hacerlo. Los economistas tienen un nombre técnico para esa acumulación. La llaman sobrecarga monetaria. 345,000 millones de rublos depositados por toda la población soviética sin un destino real, sin nada que comprar. Maxim y Svetlana también tienen una dacha, una casita de madera con un huerto a 30 kilómetros de Tutaev. Se la regalaron los padres de él. Cada verano Svetlana siembra patatas, zanahorias, repollo y eneldo. Tienen unas pocas gallinas. La dacha no es riqueza, es costumbre. El 26 de diciembre de 1991, mediante un acto formal, la Unión Soviética deja de existir. Lo escuchan en el noticiero de la noche. Gorbachov había renunciado el día anterior. La bandera roja bajó del Kremlin. Otra bandera subió en su lugar. Maxim y Svetlana son, desde ese momento, ciudadanos de la Federación Rusa. Maxim mira a Svetlana. Ella le pregunta qué significa todo esto. Él responde que no lo sabe. Dice que la fábrica sigue abierta. Dice que el sueldo seguirá llegando. 14 días después, el 2 de enero de 1992, un economista de 35 años, llamado Yegor Gaidar, libera los precios de casi todos los productos del país. Y los 14,000 rublos de Maxim, los 26 años de ahorro paciente, se convierten en humo. Esto es lo que ocurrió, medido con precisión. El 1 de enero, una hogaza de pan en Tutaev costaba 20 kopecks. El 2 de enero, el gobierno levantó los controles de precios. Para finales de ese mismo mes, los precios habían subido un 345%. No en un año, en 30 días. Gaidar había estimado que el alza máxima sería del 200%. Falló por la mitad desde el primer día. Para finales de 1992, la inflación alcanzaría el 2,500%. Para finales del año siguiente, otro 840% sobre esa cifra ya monstruosa. La libreta de Sberbank de Maxim seguía mostrando 14,000 rublos. El número no había cambiado, pero lo que esos 14,000 rublos podían comprar había cambiado más allá de cualquier reconocimiento. Una cuenta de ahorros que en diciembre del 91 alcanzaba para un coche usado. Para diciembre del 92 no alcanzaba siquiera para un abrigo de invierno. El economista Konstantin Sonin observó después algo curioso. 2 semanas después de las reformas de Gaidar, los rusos volvieron a ver alimentos y bienes de consumo en las tiendas, después de años en que las estanterías habían estado vacías. Era cierto, los anaqueles se llenaron por primera vez en mucho tiempo, pero los precios escritos sobre esos productos eran cifras que nadie podía pagar. Svetlana llega a casa una tarde de principios de febrero. No le han pagado el salario. La dirección de la escuela dice que no hay dinero, que el presupuesto no ha llegado desde la administración regional, que tal vez llegue el mes próximo, que tal vez no. La fábrica de Maxim sigue en pie, apenas. La planta de motores de Tutaev, que en los años 80 producía 12,000 unidades al año,
En 1998, fabricará apenas 222. No puede vender porque sus clientes, las granjas colectivas, las empresas estatales, tampoco tienen con qué pagar. Y entonces hace lo único que puede hacer. Paga a sus trabajadores con lo que tiene a mano. Cupones de la cafetería, piezas de motor, y al final, simplemente con nada. Esto es lo que Sberbank hizo con la libreta de ahorros de Maxim. A principios de 1992, el banco congeló los depósitos para frenar la expansión de la masa monetaria. En 1995, se aprobó una ley que prometía la compensación íntegra de esos ahorros, ajustada por inflación. A día de hoy, en 2026, esa compensación aún no se ha pagado. El coste estimado de devolver los 345.000 millones de rublos originales, con la indexación correspondiente, asciende ya a 62,7 billones de rublos. El gobierno ha pospuesto el plazo en repetidas ocasiones. La fecha límite actual es 2026 y casi con seguridad volverá a posponerse. 26 años de ahorro convertidos en una promesa escrita sobre una libreta que nunca se honró. La destrucción no terminó en Maxim. La esperanza de vida masculina en Rusia se desplomó de 63 años en 1990 a 57 años en 1994. 6 años perdidos en 4. Una catástrofe en tiempos de paz sin precedentes modernos. Las Naciones Unidas lo describieron como el mayor agente exterminador del siglo XX, si se descuentan las hambrunas y las guerras. Y lo que vino después fue, en cierto modo, peor que la inflación. El 1 de octubre de 1992, el gobierno puso en marcha la privatización mediante vales. Cada ciudadano ruso, los 144 millones que había en el país, recibía un vale con un valor nominal de 10.000 rublos, equivalentes entonces a unos $63. Anatoly Chubais, el arquitecto del programa, prometió que con el tiempo cada vale tendría el valor de 2 automóviles Volga. Maxim recibió el suyo. Svetlana recibió el suyo. También cada obrero de la fábrica, cada maestro de la escuela, cada pensionista de Tutaev. Casi nadie sabía qué hacer con aquellos papeles. Muchos los vendían en plena calle por dinero en efectivo. $40, 30. A veces menos. Otros los entregaban a fondos de inversión que prometían rendimientos espectaculares. El más célebre fue MMM. Su fundador, Sergei Mavrodi, lanzó en febrero de 1994 una operación financiera que ofrecía un retorno anual del 3.000%. La campaña publicitaria televisiva giraba en torno a un personaje ficticio llamado Leonia Golubkov, interpretado por el actor Vladimir Permiakov, que terminó convertido en una especie de héroe popular. Golubkov compraba botas, después un abrigo de piel, después soñaba con viajar al Mundial de Fútbol. The Washington Post lo describió como una figura mítica de pobre a millonario que había capturado la imaginación de toda una nación. 15 millones de rusos, aproximadamente, invirtieron en la pirámide. La cotización subió del equivalente a $1 a 80 y $1 en 5 meses. Y entonces colapsó. Entre 2 y 10 millones de personas perdieron sus ahorros por segunda vez en 3 años. Más de 50 personas se suicidaron. Una víctima documentada, una pediatra jubilada de 66 años, identificada solo como Novish, todavía debía dinero a vecinos que le habían prestado sus ahorros para invertirlos en MMM. Estuvo a punto de perder su vivienda y sufrió un infarto por la tensión. Permiakov, el actor, declararía años después que su conciencia lo torturaba. La policía detuvo a Mavrodi en agosto de 1994. Desde la cárcel, ganó un escaño en la Duma. La Duma le retiró el mandato. Huyó. Lo capturaron de nuevo en 2003. Un tribunal lo condenó en 2007. Murió de un ataque al corazón en 2018, a los 62 años. Mientras tanto,
Un puñado de hombres se estaba apropiando del patrimonio del Estado soviético. Los yacimientos petrolíferos, las minas de níquel, las fundiciones de aluminio, las redes de gasoductos, lo hacían a través de un mecanismo llamado préstamos por acciones. En 1995, el banquero Vladimir Potanin propuso al gobierno una operación sencilla. Los bancos comerciales prestarían unos $800 millones a un Estado sin liquidez, recibiendo a cambio paquetes minoritarios de las grandes empresas estatales como garantía. Cuando el gobierno incumpliera el pago, cosa que todos esperaban, los bancos subastarían las acciones, normalmente a sí mismos. Norilsk Nickel, que controla el 30% del níquel mundial, terminó en manos del banco de Potanin por $170 millones. Su valor real se medía en miles de millones. Yukos quedó para Mikhail Jodorkovsky, Sibneft para Boris Berezovsky y Roman Abramovich. Según la revista Forbes, 2/3 de los multimillonarios rusos en dólares construyeron la mayor parte de sus fortunas durante aquel proceso de privatización. El vale de Maxim, el papel que según Chubais valdría 2 coches Volga, no le compró nada. El obrero que conservó su vale con paciencia y obedeció lo que le indicaba el gobierno fue el primero en quedar fuera del juego. El oligarca que compró miles de vales en la calle y los empleó para hacerse con activos del Estado se convirtió en millonario. Y entonces, contra todo pronóstico, Maxim y Svetlana sobrevivieron. Sobrevivieron por 5 razones concretas que merece la pena entender una por una. La primera fue la dacha. Es el mecanismo de supervivencia que evitó una hambruna rusa. 35 millones de familias rusas, alrededor del 70% de la población, disponían de huertos privados. Según las estadísticas oficiales, esas pequeñas parcelas produjeron el 92% de las patatas del país, el 87% de la fruta, el 77% de las verduras y el 59% de toda la carne, sobre apenas el 3% del suelo cultivable. El huerto de Svetlana no era un pasatiempo, era la razón por la que la familia comía. Cada fin de semana, de abril a octubre, viajaban a la dacha y trabajaban la tierra. Varios historiadores han escrito que el cultivo en las dachas fue el factor estructural por el cual el pueblo ruso no pasó hambre durante los primeros años 90. Galina Yertseva, una economista entrevistada por National Geographic, seguía cultivando patatas con su familia décadas más tarde. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue simple: lo llevamos en la sangre. La segunda razón fue que Svetlana se convirtió en Chelnok. Cuando dejó de llegar su salario de maestra, siguió a una colega hasta Polonia. Compraban ropa y cosméticos en Varsovia, los apilaban en bolsas enormes a rayas y los traían de vuelta en tren para venderlos en el mercado de Tutaev. La gente las llamaba Chelnoki, comerciantes lanzadera. En su momento de mayor expansión, hubo hasta 10 millones de rusos dedicándose a este oficio. Según algunas estimaciones, los Chelnoki llegaron a representar 1/3 de todas las importaciones rusas. Una antigua docente de literatura francesa e inglesa, documentada en investigaciones académicas, describió cómo entró en este comercio. Meses sin cobrar, la empujaron a aceptar la invitación de una amiga que viajaba a Polonia. Otro comerciante, llamado Andrei, recordaba lo siguiente: muchos llevábamos sombreros soviéticos a China. Cada sombrero costaba 7 rublos, y los chinos cambiaban con gusto 2 sombreros por un par de botas. Esas botas se vendían después en el mercado por 2.000 rublos. El comercio lanzadera era duro, peligroso y humillante para quienes habían sido profesores e ingenieros. Pagaban hasta el 30% de las ganancias a las mafias que ofrecían protección. Pero alimentaba a familias que el Estado había dejado de alimentar. La tercera razón fue que Maxim sobrevivió mediante el trueque a través de la fábrica. La economía de trueque alcanzó dimensiones que en cualquier otro contexto resultarían surrealistas. Para 1997,
al menos el 47% de todas las transacciones empresariales en Rusia se hacían sin dinero. El programa Planet Money de la radio pública estadounidense documentó la mecánica. Una fábrica que producía motores diésel no podía venderlos por efectivo, así que los cambiaba por materias primas. Después cambiaba materias primas por alimentos, y luego entregaba esos alimentos a los obreros como salario. Maxim traía a casa piezas de motor y cupones de comedor. Cambiaba las piezas con un mecánico que las necesitaba. El mecánico le pagaba con vodka, y el vodka podía cambiarse por casi cualquier cosa. En una fábrica de Brescia, los trabajadores cobraban entre 33 y 42 sujetadores al mes para venderlos a $21 cada uno. En las escuelas de la región del Altai, ofrecían a los maestros papel higiénico y ataúdes en lugar de salario. Los maestros aguantaban hasta conseguir 15 botellas de vodka cada uno. El vodka no era alcohol, era moneda. La cuarta razón fue que conservaron dólares siempre que pudieron conseguirlos. A medida que el rublo perdía el 99% de su valor, todo ruso con la posibilidad de cambiar sus ahorros a dólares estadounidenses lo hacía. La economía se dolarizó por sí sola, sin que ningún ministro lo decretara. La gente fijaba el precio de los pisos en dólares, los coches en dólares. Cualquier cosa con valor real se medía en dólares. El cuñado de Maxim trabajaba en una empresa conjunta con una compañía finlandesa. Le pagaban una parte del sueldo en moneda extranjera. En marzo de 1993, le prestó a Maxim $200. Para agosto de ese mismo año, esos $200 valían más que el salario anual completo de Maxim en rublos. Y la quinta razón fue que se quedaron. Alrededor de 1.200.000 personas abandonaron Rusia durante la década de los 90. Solo entre Estados Unidos e Israel se establecieron más de 30.000 científicos rusos. El 21% de los emigrantes tenía estudios superiores, casi el doble del promedio nacional. Maxim y Svetlana no se fueron. No tenían contactos. No tenían el idioma. No tenían el dinero para empezar de cero en otra parte. Se quedaron en Tutaev y reconstruyeron lentamente lo poco que tenían, partiendo siempre del huerto de la dacha hacia afuera. Otro hombre que también se quedó terminaría siendo presidente del país. Vladimir Putin, tras regresar de su destino del KGB en Alemania Oriental, trabajaba para el alcalde de San Petersburgo. Para llegar a fin de mes, hacía taxis sin licencia. En Rusia los llamaban bombilas. En un documental de 2021, admitió lo siguiente: a veces tenía que ganarme un dinero extra haciendo de chofer privado. Es desagradable hablar de ello, sinceramente, pero por desgracia, esa fue la situación. Si el futuro presidente de la Federación Rusa estaba conduciendo un taxi para sobrevivir, conviene imaginar lo que estaban viviendo los rusos comunes. Esto es lo que la historia de Maxim y Svetlana dice del tiempo presente. El colapso soviético no llegó como consecuencia de un choque externo. Lo provocó un sistema que llevaba décadas mintiendo sobre su propia solvencia. Las cifras oficiales decían que la economía estaba estable. Las estanterías decían lo contrario. Cuando la mentira creció más de lo que el sistema podía sostener, la corrección llegó toda al mismo tiempo. Los precios se triplicaron en un mes. Los ahorros se evaporaron en un año. El mecanismo tiene un nombre técnico moderno. Se llama represión financiera. Un gobierno que no puede pagar su deuda mediante impuestos o crecimiento dispone de 3 salidas. Puede declararse en bancarrota, puede inflar la moneda, o puede mantener los tipos de interés por debajo de la inflación y dejar que el tiempo se coma silenciosamente lo que debe. Estados Unidos eligió la tercera opción después de 2020. La Reserva Federal mantuvo los tipos cerca de cero, mientras la inflación corría entre el 7 y el 9%. Cada ahorrador con dinero en una cuenta bancaria perdió poder adquisitivo. No mediante un decreto, no mediante un colapso, mediante la aritmética lenta de los rendimientos reales negativos. La inflación destruyó la libreta de Maxim en un año.
Las cuentas de ahorro estadounidenses perdieron alrededor del 15% de su valor adquisitivo entre 2020 y 2023. La velocidad es distinta. El mecanismo es idéntico. El gobierno necesitaba que tus ahorros valieran menos para que su deuda también valiera menos. Maxim y Svetlana sobrevivieron porque tenían una dacha, una parcela de tierra, patatas creciendo bajo el suelo. Svetlana sobrevivió porque podía cargar bolsas con mercancía hasta cruzar una frontera y venderla en un mercado. Sobrevivieron porque tenían algo fuera del sistema, algo que ningún banco central podía imprimir, que ningún gobierno podía congelar, que ninguna inflación podía borrar. La dacha sigue allí. El gobierno sigue debiéndoles los 14.000 rublos. Lleva 34 años posponiendo la devolución. Volverá a posponerla. Ese dinero está perdido para siempre. Las patatas siguen creciendo.